Claro. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Damos inicio. Voy a permitirme compartir pantalla, maestra, donde nos quedamos la sesión pasada, justamente, para poder concluir, ¿no? Hoy damos conclusión ya a este taller respecto a intervención del abuso y el maltrato sexual infantil. Ya hemos avanzado bastante en todo la información que hemos visto y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar. Denme un segundito aquí, déjenme cerrar esto. Listo, bien. Pues ya hemos hablado de las entrevistas, ya hemos hablado de las pruebas, ya hemos puesto de ejemplo algunos casos y justamente hoy vamos a hablar sobre algo importantísimo que debe de ir acompañado de una entrevista y evidentemente de toda la información de cualquier dictamen pericial, ¿no? Entonces estamos hablando de la credibilidad del testimonio, principalmente, pues obviamente hablamos de niñas, niños y adolescentes en este caso. El taller es de abuso infantil y pues obviamente vamos a hablar de estos criterios que son importantísimos. Yo me he percatado que muchos de los abogados cuando incorporan periciales ni siquiera se percatan si existe o no, ¿no? Un tema de credibilidad del testimonio. No se percatan si es la prueba que están ofreciendo, justamente, la que lo tenga, pero tampoco en el contrainterrogatorio lo utilizan. O sea, se enfocan más como que en el resultado de las pruebas, en qué fue lo que dijo, en situaciones a veces totalmente fuera de lugar. Y este es un punto muy, muy importante que ustedes deben de tratar de abordar, ¿sale? Ya sea, obviamente, si contratan a un perito, solicitarle que cubra el tema de credibilidad de testimonio respecto a la entrevista. Y si van a contrainterrogar, pues obviamente también hablar sobre esta situación. Es una de las más conocidas en el tema de la psicología forense, es el CBCA, ¿no? Este tema de guía clínica que nos permite conocer cuáles son los criterios de credibilidad para afirmar, bueno, no afirmar, sino darle mayor soporte a la información o no de dicha entrevista. Dentro de esto vamos a visualizar criterio por criterio y cómo es que nosotros lo podemos abordar, ¿no? Dentro de este criterio, el primer punto denomina a lo que se conoce como una estructura lógica. Entonces, bueno, ¿qué vamos a corroborar ahí nosotros como psicólogos, ¿no? Bueno, pues que tenga un relato con secuencia temporal clara de inicio hasta cierre, ¿no? Obviamente pasamos por el inicio, el desarrollo, el cierre. Ustedes supongo que han observado en algunas entrevistas, principalmente del Estado de México, que si las videograban, que las realiza el MP, que ya lo habíamos hablado, que el MP no tiene por qué realizar estas entrevistas e inclusive en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que ya revisamos en clases anteriores, establece que quien se debe de realizar la entrevista es el psicólogo, no cualquier otra persona, ¿vale? ¿Por qué? Pues obviamente por la formación. Entonces, de entrada, la estructura lógica. Es decir, estamos hablando, obviamente si hay niños muy pequeñitos no te van a decir exactamente el día, jueves 2 de enero, siendo aproximadamente las 5, obviamente no, ¿verdad? Cuando hablamos de estructura lógica nos referimos que corresponda a el desarrollo de maduración que corresponde justo a la etapa de quien está siendo entrevistado. Hablemos de 3 a 6 años, de 6 a 9, de 9 a 12, o sea, hablemos de esto, ¿no? Jean Piaget, psicólogo suizo, él hablaba justamente de estas etapas, ¿no? Del desarrollo cognitivo. Entonces, desde ahí tenemos una base para tomar como referencia. Entonces, importante la secuencia de este relato. No es el hecho de te está platicando cualquier cosa y de repente saca este punto, ¿no? No. Ahora, ya te está relatando el tema a lo mejor del abuso. Obviamente debe de haber un poco de secuencia. No quiere decir que te lo debe de dar totalmente estructurado. ¿Por qué? Porque entonces justamente la historia fue aprendida. ¿Vale? Ahí tenemos que tener cuidado con estas partes. El relato secuencial va a corresponder de acuerdo a la edad y cómo va a ir con el ritmo, con el lenguaje, con la claridad, ¿vale? No esperemos algo totalmente estructurado, pero tampoco algo con muchísimo sesgo. Posterior vamos a hablar de los detalles sensoriales y contextuales. Aquí es una mención espontánea de olores, sonidos, lugares, emociones, por ejemplo. em, no sé, estábamos en la sala
y mi mamá había cocinado sopa o estaba cocinando sopa. ¿Sí me explico? Son situaciones que a lo mejor nada tienen que ver, pero que su memoria registró y que obviamente te da un indicador de que sí estaba en ese momento, porque son temas sensoriales y contextuales. Por ejemplo, no sé, el tío, el papá, la tía, la abuela, el abuelo, quien sea, lo tocó al menor en la sala, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿y tú dónde estabas? ¿En la sala? ¿Con quién? Con mi tío, por ejemplo. ¿Y tu mamá dónde estaba? En la cocina. ¿Qué estaba haciendo? Sopa. ¿Por qué sabes que sopa? ¿No? Porque olía a sopa, porque mi mamá me dijo que me iba a hacer una sopita. ¿Sí me explico? Y a lo mejor podemos decir, ¿y qué tiene que ver el tema de la sopa? Si ya dijo literal que lo tocó, sí, pero tenemos que analizar la credibilidad del testimonio. ¿Sale? Hablemos, por ejemplo, aquí esta situación, los olores, ¿no? Ahí olía a sopita. ¿Sale? O de repente se escuchaba, no sé, y no gritaste, es que mi mamá tenía música en la cocina y no se escuchaba, o sí grité, pero estos relatos nutren, ¿vale? Ah, ok. ¿Y recuerdas qué canción estaba? Sí, esta, o no, no recuerdo. Me explico. Entonces, por ejemplo, en las emociones, apenas hice una entrevista a una pequeña y decía, y tenía cara de miedo, me dijo, y tenía cara de miedo. Le dije, ¿alguien te dijo que tenías cara de miedo? Y me dijo, no, yo la sentía. Y se toca, ¿no? O sea, no, yo la sentía. Entonces, obviamente ella tenía mucho miedo y expresa esa emoción. Al decirme, yo tenía cara de miedo, pensé que me iba a decir, alguien me dijo que me veía con cara de miedo. Entonces ahí se iba a caer todo, ¿me explico? Me dice, no, yo sentía que tenía la carita de miedo. O sea, estos pequeños detalles son importantísimos para la credibilidad del testimonio. Si bien, como lo he dicho en repetidas sesiones, primer punto se cree, segundo punto se corrobora, ¿vale? Si alguien quiere intervenir, quienes estén, yo no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Para ir puntualizando. Lenguaje emocional congruente. A ver, expresiones propias de su edad, tono emocional y coherente. También ahí importantísimo, justamente a lo que equivale. Las expresiones propias de su edad. No esperes que un niño, si te está diciendo que vivió una situación complicada, empiece a llorar. A lo mejor eso lo haría un adulto porque entiende la magnitud del problema. Hay niños que sí lloran, hay niños que no. Por ejemplo, algo muy común en los niños en estas lenguaje es el estar haciendo así, ¿no? O el estar haciéndose así cuando te están hablando. ¿Por qué? Porque les genera angustia, porque les puede generar ansiedad. Tal vez si un adulto o un adolescente habla de un abuso, ahí sí ya es más, conocemos el daño y entonces emerge el sentimiento. Pero los niños regularmente no, o están moviéndose en la silla, o literal se están tocando los dedos, o si en la silla hay algo, o en la mesa, el escritorio donde estés grabando, empiezan a moverle con el dedito. Entonces, tenemos que analizar estas partes también, ¿sale? Del lenguaje emocional que sea congruente. El reconocimiento de lagunas. El menor admite no recordar todo sin intentar aparentar certeza. ¿Por qué? Como inicié este punto, ¿no? O sea, una entrevista diciendo, era el día 2, era lunes, ¿no? Lunes 2 como a las 2 de la tarde, yo estaba sentada y tenía un vestido de este color y él tenía un pantalón de este color y desde ahí, ya. ¿Sí me explico? Porque va todo así secuencial y estructuralmente pausado. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando que no hay lagunas. Y tú de repente le preguntas, ok, ¿y qué pasó después de esto? Él volteó, él hizo, o sea, ¿todo lo sabe? Claro que no. Un hecho traumático no permite que todo se registre, ¿sale? Entonces, y esto no quiere decir que esté mintiendo, tal vez en su afán de querer que le crean, va a decir a todo que sí, pero eso no quiere decir que todo sea cierto. ¿Me explico? ¿Las lagunas mentales son propias? Sí, por supuesto. Tienen que pasar, pero también puede ser que dentro del relato no todo sea verdad. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos en cuanto a las premisas de la entrevista? Que es, ok, el menor sí vivió el hecho. Dos, sí lo vivió, pero no es la persona que refiere. O sea, el hecho sí lo vivió, pero no es con la persona que lo refiere. Tres, hay manipulación, principalmente parental. Cuatro, es tema de fantasía o de historia, cosas inventadas. Entonces tenemos que tratar de analizar por eso muy bien todo esto. En el chat,
En el caso de una niña de 6 años con autismo grado 2 que no logra expresarse verbalmente, pero escupe, llora y pega, no, bueno, es que ahí es otra situación totalmente diferente, ¿no? En el hecho de personas con alguna alteración o alguna enfermedad, algún trastorno o alguna situación que limite el tema mental como tal, o sea, que la expresión y el desarrollo de maduración del lenguaje, de pensamiento, de coherencia, de congruencia, no sea el de un niño normal, bueno, aparentemente normal, es decir, sin ninguna alteración, no es como tal el mismo punto, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que saber, por ejemplo, para empezar, cuáles son las características del autismo que presenta la niña, ¿no? Hay niños con autismo que están irritados y solamente por eso empiezan a pegar, empiezan a golpear. Hay niños muy tranquilos con autismo que no hacen nada de eso. Hay niños con autismo, por ejemplo, el sonido no lo soporta, ¿no? Cohetes, música fuerte, de inmediato es esto y me meto abajo de donde pueda, porque no lo soporto. Entonces, es como que es esto que plantean, esta información que plantean es muy general, vamos a llamarlo así. Necesitaríamos saber qué es lo que dice la niña, cómo lo dice, si lo expresa, no lo expresa, a raíz de ahí hubo algún cambio de comportamiento, no lo hay, estas son características de su autismo desde nacimiento o no, o sea, tendríamos que ir valorando. ¿Sale? Ahora, no en todos es igual, pero justamente estos temas de credibilidad del testimonio evidentemente equivale a quienes no tienen alguna alteración. Entonces, en este caso, es que mira, fíjate, tú me dices que no logra expresarse verbalmente, pero escupe, llora y pega. Si un niño de 6 años, normal, X, niña, niño, de 6 años, a lo mejor por berrinche, por irritabilidad o por cualquier situación puede hacer exactamente eso. Escupir, llorar, pegar, gritar, echarse a correr. ¿Sí me explico? Entonces, no es precisamente, o sea, estos tres puntos que me estás diciendo no son precisamente específicos de una persona con autismo, sino que cualquier niño lo puede hacer, ¿va? Entonces, ahí tendríamos que generar un análisis mayor con otras herramientas, herramientas especiales, ¿vale? Para poder avanzar en este punto. El reconocimiento de lagunas, bueno, es lo que estábamos hablando. La resistencia a la sugestión. El relato se mantiene estable ante preguntas reformuladas. Por ejemplo, em, si la niña te dice que llegando de la escuela pasó eso, ¿no? Ella ya te lo dijo. Tú continúas sobre la entrevista y después preguntas, ¿me puedes decir qué hacías antes de que pasara ese hecho? Ella te dice, estaba en la escuela, pues evidentemente es la misma información, pero con diferente planteamiento. Vamos a poder concretar que sí estamos teniendo como tal el relato, ¿sale? Diferente planteamiento, mismo relato. Pero si de repente le digo, ok, ¿dónde estuviste antes de ese hecho? Y me dice, había ido con un tío a pasear, ¿no? Ok, pero al inicio ella me dijo que venía de la escuela, entonces contradicción, perdón, ¿vale? Entonces, por eso es bien importantísimo estos temas, aplicarlos. Em, Contenido inusual, pero verosímil. Incluye elementos que no esperaría conocer si no lo vivió. ¿Sale? ¿Como cuáles? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, vamos a hablar de un tema de violación, ¿no? Si ella dice que por ejemplo, me introdujo cualquier objeto o el pene, ¿no? Donde hago pipí, que regularmente es lo que así dice, ¿no? Que luego me da risa ver el hecho de los nombres que hasta le inventan ahí luego en los relatos, ¿no? Que digo, a ver, o sea, un niño ni siquiera dice eso, no sé de dónde sacan esto, quién redacta la entrevista, fuera de lugar totalmente, pero a ver, supongamos que la niña o el niño dice, ¿no? Pues introdujo, o bueno, no dicen introdujo, dicen, me metió o me tocó donde hago pipí o donde hago popó con su pene, con su dedo o me metió algo. Ok, ¿sentiste algo? Y si el niño te dice no, ok. Entonces estamos hablando que si realmente hubiera pasado, ¿qué hubiera sentido? Dolor, ¿no? Y entonces, si ante un contenido inusual, pero, perdón, verosímil, él te dice no.
Evidentemente, un niño, una niña, un adolescente que es penetrado, que se le introduce algún objeto, evidentemente va a sentir dolor. Y entonces él te está diciendo que sí hubo este tema, pero que no sintió dolor, en automático dices, bueno, ok. Obviamente tú no le vas a preguntar, ¿sentiste dolor? Porque entonces ya era pregunta inducida, ¿sí me explico? Y obviamente la entrevista va para abajo. ¿Por qué? Pues por lo que se establece principalmente en el protocolo de Nietzsche, que ya lo vimos también durante las clases. Ya se mencionó de cómo es más o menos la estructura, ¿no? O sea, no podemos llegar de lleno con el, ¿sabes por qué estás aquí? Que es la típica que hacen. ¿Sabes por qué estás aquí? No. Tenemos que llegar con una presentación, explicarle quiénes somos, por qué vamos a platicar con él, con ella, que hay cámaras, que hay micrófonos y nos permite grabarlo, corroborar que es verdad y que es mentira, ¿verdad que mi vestido es azul? Si me dice sí, entonces es una mentira, ¿me explicó? O sea, empezar a corroborar con todo esto, que quede registro, audio y video, como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, muchas situaciones bien hechas donde ustedes tienen muchísimo material como abogados para tirar esas periciales que no están bien realizadas. ¿Sale? Y me pueden decir, es que la fiscalía siempre las admite, es que sí, desafortunadamente, ¿no? Pero entonces, si ustedes hacen un muy buen trabajo ahí y muestran las pruebas y meten el metadictamen y demuestran y aún así no logran lo que ustedes quieren, hay una siguiente instancia. ¿No? Y entonces ahí, ya obviamente con todas las pruebas, pues tienen mayor probabilidades de tener los resultados propios. Denme un segundo, voy al chat, vi que escribieron. Un menor de 5 años con un problema de retraso del lenguaje, ¿es posible que la juez lo obligue a que se lleve a cabo la escucha del menor? A ver, con un retraso del lenguaje tendríamos que ver la gravedad del retraso del lenguaje y desde cuándo y por qué, y si es orgánico o de dónde viene el retraso del lenguaje, si es un tema neurológico, si es un tema de retraso del lenguaje por el contexto, es que son muchos temas, ¿sí me explico? Entonces tendríamos que ver ahí lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sería el retraso del lenguaje? ¿Quién es Faustino? Si quieren pueden abrir el micrófono, ¿eh? Tendríamos que ver aquí este punto, el por qué. O sea, el por qué no tiene ese retraso del lenguaje. Eh, ok, tiene retraso del lenguaje, pero puede hablar. No estamos hablando de un retraso mental. ¿Sí me explico? Y si es retraso del lenguaje, ok, a lo mejor y tiene 5 años, tal vez escuchará como un niño de 4 o de 3, pero sí puede expresar lo que vivió. ¿Sí me explico? Tendríamos que ver esta parte. Cada ¿qué tiempo de espaciamiento se pueda llevar a cabo valoraciones psicológicas a un menor de 5 años de edad cuando tiene retraso del lenguaje? Uno, tienes que referir el por qué tiene el retraso del lenguaje, ¿sale? Primer punto, o sea, el por qué lo tiene, si es a nivel neurológico, si es un tema cultural, si es un tema, por ejemplo, de negligencia parental, el que el niño no está hablando bien, porque hay niños que empiezan con palabras así y no se les corrige, y no es que tengan un problema de lenguaje. ¿Sí me explico? Es que hablan de esta forma como muy apapachados, vamos a llamarlo de alguna manera, y no es que tengan el retraso del lenguaje, ¿sale? O niños que no pueden pronunciar la R, por ejemplo, pero no se les enseña de manera constante. No se les han hecho los ejercicios, por ejemplo, la lengua, nariz, tocar esta parte hacia la nariz, hacia cada uno de los lados, hacia abajo, los ejercicios con el palito, que son ejercicios propios de terapia del lenguaje, ¿no? Entonces tendríamos que ver esa parte de entrada. O sea, de entrada tendríamos que ver por qué es el retraso del lenguaje, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se hacen las valoraciones? No, pues es que a un niño de 5 años, para empezar, solamente se le tuvo que haber hecho una y ya por el tema de revictimización. Se sugiere que para temas de adultos es con un lapso de 6 meses, porque es cuando cambia el proceso, cuando puede tener mayor cambio el proceso tanto mental como de comportamiento, pero realmente en los niños, niñas, niños y adolescentes tiene que ser pues una vez nada más y más en un tema de estos, ¿sí? Porque si no caemos en el tema de revictimización, que es un problema mayor, evidentemente. Entonces ahí, no, ya, o sea, si te lo valoraron una vez, estamos hablando en temas forenses, ¿eh? Estamos hablando en temas forenses. Si te lo valoraron una vez, ya no tienen por qué volvértelo a valorar para nada. Ujú. Raquel, adelante, creo que levantaste la mano. Miren,
yo no logro ver bien si quién levanta la mano y no, a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque tengo la pantalla. Entonces, si alguien quiere hablar, por favor, abra su micro y literal hable y ya yo guardo silencio. ¿Por qué? Porque a veces no veo quién levanta la mano. Ahorita vi que me parece que fue Raquel, ¿vale? Sí, Adelante. sí, buenas noches, maestra, muchas Ya. gracias. Mire, quería preguntarle en primer lugar si es posible en algún momento contactarla y si es posible incluso hacer una valoración a distancia vía web, con esta niña específicamente. Y por otro lado, em, pues haciendo hincapié en este tema del lenguaje, esta niña empezó a hablar, aún con el autismo, empezó a hablar a los 2 años y medio, 3. Em, la información completa, pues bueno, la tiene la abuelita y por eso no me quiero meter muy a fondo. El asunto es que va al jardín de niños, tiene una situación ahí, la abuelita tiene evidencias, fotos y cosas así, y entonces la niña ya no habla, ya tiene un retroceso completamente. Entonces, nunca quisieron hacer más allá. Vuelvo a lo mismo la de la vez pasada. Si Pina se queda corto en el seguimiento, en casos específicos como este, hacen una subvaloración, pero nunca lo llevan a ejecución legal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, entiendo que no prescribe el delito, que puede hacer de algún modo una valoración y aparte, pues, preguntarle también en estos casos específicos, cuando el niño tiene un problema para expresarse verbalmente, em, se va a la valoración médica, física. A ver, aquí respecto a este punto, perdón, ando un poquito malita de la garganta y tengo que estar tome algo porque si no me da mi ataque. A ver, si tiene que ir a una valoración médica para saber, primer punto, autismo grado 2, ¿no? Se supone que los grados ya desaparecieron del autismo. Se supone, no sé, dependiendo, vamos a verlo, ¿no? Se supone que ya es autismo y los grados ya no son contemplados. Se supone, no sé, tendríamos que valorar esta parte como tal, ¿no? No soy especialista en autismo. Atiendo a niños con autismo, sí, por supuesto, pero vamos a hablar de este tema con esta niña, ¿no? Primer punto, tendríamos que ver por qué dice autismo grado 2, cuándo fue valorada, cuándo fue diagnosticada con autismo, ¿vale? Primer punto. Segundo punto, ¿quién la diagnosticó con autismo? O sea, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Solamente, por ejemplo, no sé si me dice, solamente la diagnosticó el psicólogo. Ok, vale. Ajá, ¿dónde están los estudios neurológicos, los estudios médicos? Una vez que se diagnosticó con autismo, ¿qué ha pasado? ¿Se ha atendido? ¿No se Sí. ha atendido? De hecho, está en atención en un CRI. En Perfecto. atención especial, tienen todo el diagnóstico, el expediente como tal, ya con psicólogo, neurólogo. Ujú. Va, perfecto. Bien, hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿o qué sigue? Si Pina ya habíamos dicho que no va a hacer mayor trabajo. O sea, si Pina no va a intervenir más. O sea, si Pina hace que hace, pero desafortunadamente no hace. ¿Por qué? Tampoco vamos a culpar como tal. Pues no tiene los medios para, ¿no? Se supone que si Pina tendría que hacer el acompañamiento para llegar al Ministerio Público y ahora sí poder generar ya toda la carpeta y si Pina se deslinda, ¿no? ¿O estoy mal? Se Sí, supone que no, ellos simplemente hacen una entrevista, una ligera plática, le dan recomendaciones, pero no van más allá, no actúan, desafortunadamente no sé qué, van y promueven a las escuelas, pero en la práctica real no hay una ejecución como tal que de acuerdo a los procedimientos que deberían de hacer. es que ese es el punto, ¿no? Que a veces queremos como que la instancia lo resuelva, entonces no. Si Pina, no, o sea, no lo va a hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues obviamente, mira, si ustedes llegan a
no sé, con el MP y se genera todo este tema de la carpeta ¿por qué tema? ¿De abuso sexual? Raquel, Sí, sí, por ¿sí? abuso sexual y violencia. Vale. Entonces ellos tienen que buscar pasarla con la psicóloga, si la psicóloga no es la especialista en, pues buscar quién sí lo haga, ¿no? O sea, te tienen que brindar los medios, pero se supone que la psicóloga debe tener los conocimientos para generar esta valoración y ahora sí poder entender. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que sí habla un poquito, ¿cierto? Sí habla, dice repetidamente papá, mamá, abuela, abuela incompleto, algunas que otras palabras como niña que empieza a hablar, pero está muy retraída. El asunto es que ya empezaba a hablar más a los 2 años y medio y ahora está como en la fase antes, Un re- previo a que empezara a hablar bien, no sé qué es lo que pasa. ok, un retroceso. Exactamente. Ok, puede ser sí por un tema de violencia, puede ser por un tema de abuso o bien puede ser un tema del autismo que presenta. Es que Ok, realmente no hay como un indicador así como tal, ¿no? Sino, si la nena habla, se tiene que hacer la investigación, sobre todo clínica. ¿Por qué? Porque entonces el terapeuta clínico, pues es el que tiene mayor oportunidad de tenerla una y otra y otra y otra vez y generar juegos y generar estrategias, generar diálogo, confianza, rapport para que la niña lo pueda decir y a raíz de ahí ya se pudiese iniciar un tema legal, porque si la meten así como tal vez al tema legal, pues tenga miedo de expresarlo, ¿no? Aparte no sabemos si hay amenazas de los padres o de los agresores. ok, Si de exacto. por sí, Raquel, es bien complicado el tema con niños que no tienen una alteración, una enfermedad, un trastorno, ahora imagínate con esta pequeñita, ¿no? Entonces creo que sí les podría ser de muchísima utilidad su terapeuta clínica. Terapeuta clínica, de ¿Mm? acuerdo. En el Gracias. CRIT la debe de tener, ¿va? Ok. Un placer. Hermelinda Ortiz, maestra, pregunta si en una primera valoración los peritos establecen que no se cuentan con las técnicas para aplicar las pruebas, ¿qué tiempo debe de pasar? A ver, Hermelinda, ¿qué edad tenían los niños en esa primera valoración? Mm, Miguel, yo necesito una parcial para una niña de 9 años, debe ser especialista en niños. ¿Podría usted? Sí, con gusto, Miguel. Si gustas, al final te paso mi número. Bueno, se los pongo aquí y ya si quieres me contactas y ya lo checamos por fuera, ¿vale? Para no checar aquí. Ejemplo, en el tema de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es bien importante que se hable de la especialidad en niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en la entrevista, ¿no? No basta con que sea psicólogo, no porque sea psicólogo ya sabes de entrevista, principalmente a niñas, niños y adolescentes, y aparte que sea entrevista forense, ¿no? Entonces, ojo con eso. 4 años, ok, en esos 4 años se les debió haber hecho la entrevista, videograbada como tal, como lo establecía en su momento el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en el caso de niñas, niños y adolescentes. Si